Buen día. Volvemos al libro de San Marcos, capítulo 1, verso 40. Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso, rogándole hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Hemos leído hasta el versículo 45. Dice la palabra de Dios que estando Jesús, vino hacia Jesús un leproso. La lepra es sinónimo de pecado. Cuando una persona tenía lepra, es que se esparcía por todo el cuerpo. Y cuando la lepra empezaba a esparcirse por todo el cuerpo, entonces la sensibilidad del nervio se pierde. Y cuando nosotros nacemos, dice la palabra de Dios en Salmo 51, verso 5, que nosotros fuimos formados en maldad y concebidos en pecado. Entonces, si nosotros nacemos formados en maldad y concebidos en pecado, es decir, que si la lepra es sinónimo de pecado y la lepra es la pérdida total de la sensibilidad de los nervios, igual el pecado es la pérdida de sensibilidad espiritual. Entonces son sinónimos. Lepra y pecado es sinónimo. Lepra, pérdida de la sensibilidad del nervio. Y pecado, pérdida de la sensibilidad espiritual. Es decir, que una persona que tiene lepra no tiene sensibilidad de los nervios. Y una persona que nace con pecado, porque fuimos formados en maldad y concebidos en pecado, nacemos sin tener sensibilidad espiritual. El hecho de no tener sensibilidad espiritual significa que nosotros no tenemos ninguna relación con el Espíritu Santo de Dios. O sea, como dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 3, vamos un momentico a San Juan capítulo 3, en donde nos dice la palabra en San Juan capítulo 3, nos dice en el verso 5, cuando Jesús habla con Nicodemo en San Juan capítulo 3, en el verso 5, y nos dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Dios nos dice a nosotros, o Jesucristo, o Dios a través de Jesucristo, a través de la palabra, que la palabra es Cristo, nos dice que tenemos que nacer del agua y del Espíritu, si no, entonces no podríamos entrar en el reino de Dios. Entonces nos dice que tenemos que nacer del agua y del Espíritu. ¿Por qué del Espíritu? Porque dice que nacimos formados en maldad y concebidos en pecado. El hecho de nacer
formados en maldad y concebidos en pecado, es que nacimos sin sensibilidad espiritual, sin espíritu. Es decir, que nacimos y el espíritu murió. No teníamos espíritu de Dios, murió. Es decir, nacimos sin tener sensibilidad de espíritu de Dios. Al no tener esa sensibilidad de espíritu de Dios, no tenemos ninguna conexión con Dios. Eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando Dios nos habla a nosotros que se acercó un hombre leproso, ese leproso es un hombre, en el caso mío, ese hombre soy yo, en que un momento de mi vida me acerqué a Dios para que Dios me limpiara a través de la palabra de mi pecado. Porque yo nací con un espíritu muerto, o sea, nací sin espíritu de Dios, sin conexión a través del espíritu con Dios. Entonces nací con un espíritu muerto. Porque la palabra ahora me dice, vea Roberto, para que usted entre al reino de Dios, tiene que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Y entonces Dios nos explica, vea, usted no tiene espíritu, usted nació con un espíritu muerto de Dios, con el espíritu de Dios muerto. Dios le quitó el espíritu. Porque la palabra me dice a mí que la lepra y el pecado son sinónimos en la palabra de Dios. Lepra es no tener sensibilidad de los nervios y pecado es no tener sensibilidad espiritual. Entonces Dios nos explica, usted nació formado en maldad y concebido en pecado, por lo tanto nació sin tener sensibilidad espiritual. Y entonces me dice en San Juan capítulo 3 versículo 5, me dice, Roberto, de cierto, tenés que nacer del agua y del espíritu, si no, no podrá entrar en el reino de Dios. Pero yo no sabía eso. Yo no sabía que yo tenía que nacer del agua y del espíritu para entrar al reino de Dios. Porque yo había nacido con pecado y había nacido sin sensibilidad espiritual y por lo tanto estaba desconectado de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que si yo nazco con pecado, mi alma tiene pecado. Entonces mi alma, que tiene eternidad, no el cuerpo, sino que el alma tiene eternidad, el cuerpo no la tiene. Y yo soy un complemento entre cuerpo, alma y espíritu. Pero dice la palabra de Dios que yo tengo que nacer de nuevo del espíritu. Es decir, que nací con el espíritu muerto. El espíritu de Dios nació muerto en mí. Porque nací bajo la potestad de Satanás. Nací separado de Dios. Nací formado en maldad y concebido en pecado. Porque eso fue la herencia que me dejó Adán y Eva. Nacer separado de Dios. Nacer destituido de la gloria de Dios. Como dice en Romanos capítulo 3, en Romanos capítulo 3, en el verso 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la palabra de Dios me dice a mí, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos. Porque nací formado en maldad y concebido en pecado. Esa es la herencia que me dejó Adán y Eva. Entonces Dios me dice, Roberto, tiene que nacer de nuevo del agua y del espíritu, porque usted nació sin espíritu o con el espíritu de Dios muerto. Entonces tiene que nacer de nuevo del espíritu. Entonces dice que tengo que tener el conocimiento del agua y el conocimiento del espíritu a través del agua. El agua es la palabra de Dios, es toda la Biblia. El agua es la palabra, es el verbo, es Jesucristo. La Biblia es el mismo Jesucristo.
Entonces Jesucristo nos habla a través de la Biblia, porque Él es la palabra, Él nos habla y nos explica. Y hoy me explica, Roberto, ese leproso era usted, porque usted nació formado en maldad y concebido en pecado. Y como usted nació con pecado, usted nació sin Espíritu de Dios, sin conexión con Dios, apartado de Dios. Y nació bajo la potestad de Satanás. ¿Cómo sé que yo nací bajo la potestad de Satanás? Porque nuestro Señor Jesucristo nos dice en Efesios capítulo 2, nos dice así: salvos por gracia. Entonces me dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces me dice a mí, vea, Roberto, ¿por qué usted tiene que nacer del agua y del Espíritu? Porque yo le voy a dar vida a usted, aunque usted estaba en vuestros delitos, estaba muerto en vuestros delitos y pecado. Entonces Él me dice a mí, vea, Roberto, usted estaba muerto antes en vuestros delitos y pecados. Y dice en el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces dice que yo antes estaba siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo antes estaba exactamente igual que este hombre, que este leproso, que soy yo, y que dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice que yo antes andaba conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes yo andaba así. Yo era ese hombre que se presenta delante de Dios, que tiene lepra, que tiene pecado, que son sinónimos, lepra y pecado son sinónimos, y entonces Jesucristo me dice a mí, usted tiene pecado. Entonces yo digo, vengo para, si tú quieres, me limpias. Entonces Jesucristo llega y me dice, quiero ser limpio. Dice que al instante, dice, y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces dice la palabra de Dios que cuando yo me presenté delante de Jehová, delante de Jesucristo, delante del Verbo, delante de la palabra, le digo, si quieres me limpias. Y él me dice, quiero ser limpio. Y dice que después de que él habló, al instante quedé limpio, sin ningún tipo de pecado. Porque todos los pecados Cristo los cargó en la cruz del Calvario, como dice en 1 Corintios, que Él murió por nuestros pecados, de acuerdo a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces la palabra de Dios me dice a mí que Él me dijo, quiero ser limpio, y al instante quedé limpio de todo pecado. Porque he creído con fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Él cargó los pecados de mi alma en la cruz del Calvario, que fue sepultado y resucitó al tercer día para llevar su propia sangre y rociarla 7 veces sobre el propiciatorio, que es la tapa que cubre el arca del pacto que hace conmigo, y me dice, y nunca más me volveré a acordar de tus pecados y transgresiones. En Hebreos capítulo 10, verso 17. Y en Hebreos 9:12 me dice que Él se presentó delante del tabernáculo del cielo con su propia sangre y roció 7 veces, y ahí mi alma quedó justificada. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo habla con el leproso y le dice, quiero ser limpio, ese leproso soy yo.
lepra y pecado son sinónimos. Yo nací formado en maldad y concebido en pecado, como dice Salmo 51, verso 5, y nací apartado de Dios. Entonces Jesucristo, que es enviado por su Padre Jehová, que es Dios mismo encarnado en un hombre, viene a través de María y a los 30 años empieza a ejercer su ministerio y a los 33 Él muere en la cruz. Pero lo primero que Jesucristo dice cuando viene y predica su evangelio, dice: arrepentidos y creed en el evangelio. ¿Arrepentidos de qué? De que yo nací formado en maldad y concebido en pecado, y por lo tanto de mí no sale nada bueno. Nada bueno. Dice la palabra de Dios en San Mateo, capítulo 15. Si nosotros vamos a San Mateo, capítulo 15, y vamos al versículo 19, dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, la palabra de Dios nos dice que de los pensamientos salen este montón de cosas. Ayer veíamos y leíamos en la palabra, Romanos capítulo 1, desde el verso 25 en adelante, donde decía que por haber dejado nosotros a Dios, Él nos entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no debemos. En el fondo, cada uno de nosotros es como dice la palabra. En el fondo del alma de nosotros salen los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, los hurtos, el falso testimonio, todas estas cosas. Entonces yo entendí que por haber nacido formado en maldad y concebido en pecado y nacido separado de Dios y con un espíritu muerto por parte de Dios, entonces yo tenía que nacer del agua y del espíritu. Del agua era el conocimiento de la verdad del evangelio, que es la palabra de Dios. Y cuando yo reconozco que de mí no sale nada bueno, pero nada, absolutamente nada bueno, entonces le digo al Señor Jesucristo, si quieres me limpias, porque de mí no sale nada bueno. Y Él me dice a mí: sé limpio. Quiero ser limpio. Y al instante, después de haber dicho la palabra, fui limpio. Y mi alma quedó totalmente limpia. Ahora cuando yo muera y el cuerpo vaya al polvo de la tierra, el alma se separa del cuerpo, y como el alma mía ya ha creído en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mi alma va a ir y retorna al cielo. Pero las personas que no creen con fe en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pues van a tener un problema, porque cuando el alma se separe del cuerpo y cuando el cuerpo muera, el alma va a ir al infierno. Y cuando venga ya el juicio de Dios, dice que los que hemos muerto creyendo en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nuestra alma va a estar en el seno de Abraham. Y los que no han creído en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo con fe, el alma de ellos va a estar en el infierno. Acordémonos que el Hades tiene dos partes, dos regiones. Una que es en donde está el seno de Abraham, y el otro el infierno. Las almas que han creído, como la mía que ha creído, y yo me presenté delante de Dios como un leproso, como un hombre pecador, y le dije: Señor, de mí no sale nada bueno. Yo reconozco, como usted me dice a mí, que de mí no sale nada bueno, que de mí es simplemente algo sucio. Porque dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 5, vio Jehová que la maldad en la tierra de Roberto era mucha, y que todos los designios del corazón, de los pensamientos del corazón de Roberto, es de continuo solamente el mal. Génesis 6, 5. Entonces nos dice la palabra de Dios: vea, Roberto, así es usted. Cuando yo me reconocí que yo estaba así, entonces simplemente me presenté delante de Jesucristo y le dije: Señor, si quieres me limpias. Y Él me dijo, con todo el amor, extendió su mano, me tocó
y me dijo, quiero ser limpio. Él me tocó, Él cargó el pecado de mi alma en el alma de Él, para que mi alma quedara limpia. Como dice en Isaías 53, verso 6. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno cogió por su propio lugar. Mas Jehová cargó en Él el pecado de las almas de todos nosotros. Entonces nosotros tenemos que creer que Jesucristo ya cargó el pecado de nuestras almas en el alma de Él. Y lo llevó a la cruz y venció al pecado y derrotó a la muerte. Ahora el que tiene el poder de la muerte es Cristo. Los que hemos creído en Él, resucitamos juntamente con Él. Los que no han creído, pues simplemente van a ir a esperar al infierno el juicio final. Y los que hemos creído con Él, vamos al seno de Abraham a esperar el juicio final. Al paraíso. Vamos a estar en el paraíso, en el seno de Abraham, en el paraíso, junto con las almas que han creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos dice, arrepentidos de que yo nací formado en maldad y concebido en pecado por mi madre. Esa fue la herencia que me dejó Eva y Adán. Y me dice que de mí no sale nada bueno. De mí solamente maldad. Y yo vengo y me arrepiento delante de nuestro Señor Jesús, Señor, de mí no sale nada bueno. Por favor, si quieres me limpias. Y Él, extendiendo su mano, me tocó y arrancó el pecado de mi alma y lo cargó en el alma de Él. Y lo llevó a la cruz y venció el pecado. Y yo quedé con un alma totalmente limpia, santa, justa y perfecta delante de Dios. Ahora, cuando yo muera, mi alma va a ir al cielo y mi cuerpo va a ir al polvo de la tierra. Este hombre, Jesús le dice, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación, lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Entonces, ¿qué era lo que decía Moisés? Que cuando uno tenía pecado, tenía conocimiento de pecado, como dice Levítico capítulo 4, versículo 28, dice que cuando uno reconoce que tiene pecado, tiene que presentar un macho cabrío sin defecto alguno. Entonces, igual, yo presento delante de Dios un macho cabrío sin defecto alguno, que es Jesucristo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice San Juan capítulo 1, versículo 29. Entonces yo presento a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita mi pecado, que quitó mi pecado, que limpió mi pecado. Entonces, ahora mi alma es limpia, santa, justa y perfecta. No este cuerpo, porque este cuerpo sigue con pecado. Por eso el cuerpo vuelve al polvo de la tierra, y cuando el cuerpo muera, el alma se separa del cuerpo, y el alma va a ir al cielo, o a la región donde está el seno de Abraham, al paraíso, o el que no ha creído, al infierno, a la otra parte del Hades. Entonces tenemos que creer de esta manera. Y después dice la palabra de Dios, pero ido él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Acordémonos que dice la palabra de Dios también en San Marcos capítulo 1, en el verso 28, y dice, y muy pronto se difundió su fama por todas las provincias alrededor de Galilea. Igual, cuando este hombre fue y publicó todo lo que Jesucristo había hecho en él, también esa fama se difundió y empezaron a perseguirlo a él, los fariseos, los principales sacerdotes, porque tenían mucho miedo de que se desestabilizara toda la estructura que ellos habían construido. Por eso Jesucristo le dice, generación de víboras. Hoy tenemos que decir la verdad. Y la verdad a veces nos persiguen a nosotros por decir la verdad. Pero la verdad tenemos que sostenerla hasta el día que nosotros estemos muertos, llamados por nuestro Señor Jesucristo. Así, hermanos, tenemos que creer. Que tengan buen día. Vamos a llegar hasta aquí. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por esta mañana que usted nos regala. Esta parte del Evangelio, Señor, para que nosotros entendamos, Señor, que usted
nos hace reconocer a través de la palabra nuestra maldad. Y cuando nosotros reconocemos realmente toda la maldad que hay en nosotros, que dice que la maldad viene desde lo más profundo de los pensamientos del alma, entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta de lo terrible, de la terrible maldad que hay en nosotros, y nos tenemos que presentar delante de Jesucristo diciendo: Señor, si quieres me sanas, si quieres me limpias. Y el Señor viene y extiende su mano, nos toca y nos dice: quiero ser limpio. Y al instante quedamos totalmente limpios, porque Cristo arranca el pecado que está en nosotros, en el alma de nosotros, y lo lleva al alma de Él, y lo lleva a la cruz, y vence el pecado que tenía antes el poder de la muerte. Ahora Cristo tiene el poder de la muerte. Ahora Él resucita al que Él quiera. Por eso tenemos que leer el Evangelio, para que Él nos dé la fe a través de la palabra, porque la palabra dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Y la palabra nos dice que sin fe es imposible agradarle a Dios, y que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Todo esto que nosotros lo esperamos y no lo vemos, esa es la fe que Dios nos da a través del Evangelio. Padre Dios, gracias, Señor, por esta mañana. Te damos todo en tus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.